Hola, los invito a que me acompañen en este recorrido de la lectura del libro Este dolor no es mío, de Frank Walling. Este interesante libro lo vamos a estar leyendo antecedido de algunas preguntas que pretenden ser motivadoras del contenido que se presente en cada video. En los comentarios voy a ir dejando las páginas de las que se tomó la información para cada video de ese mismo libro. Y también en los casos en los que así lo considere conveniente, haré algunos comentarios finales sobre el fragmento que se haya utilizado para ese video. Entonces, por favor, acompáñenme a disfrutar de este interesante libro. ¿Cómo nació el libro Este dolor no es mío? El libro de Mark Walling ha sido fruto de una misión que lo llevó a dar la vuelta por el mundo. Lo devolvió a sus raíces y le condujo a una carrera profesional que no se figuraba al comienzo cuando él empezó ese viaje. Él dice que pasó más de 20 años trabajando con personas que padecían depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastorno de estrés postraumático y otras dolencias debilitantes, y que muchas de esas personas acudían a él después de someterse a años enteros a psicoterapia, medicaciones y otros tratamientos que no les habían desvelado la causa de sus síntomas ni les habían aliviado sus padecimientos. ¿Qué es el trauma familiar heredado? Lo que él aprendió a la luz de esa experiencia y de la formación y la práctica clínica es que la respuesta puede no encontrarse en la historia personal, sino más bien en la de los padres y abuelos, o incluso la de los bisabuelos. Las últimas investigaciones científicas de las que se están haciendo eco los medios de comunicación también confirman los efectos de los traumas que se pueden transmitir de una generación a la siguiente. Este legado es el llamado trauma familiar heredado, y cada vez existen más pruebas de que se trata de un fenómeno muy real. El dolor no siempre se disuelve solo ni se reduce con el tiempo. Aunque la persona que sufrió el trauma primitivo haya muerto, aunque su historia haya quedado sumergida en años de silencio, pueden perdurar fragmentos de las vivencias, de los recuerdos y de las sensaciones corporales, como si quisieran prolongar su existencia desde el pasado hasta resolverse en las mentes y en los cuerpos de los que vivimos en el presente. ¿Qué podemos esperar del libro Este dolor no es mío? Lo que los lectores vamos a encontrar en las páginas del libro Este dolor no es mío son observaciones empíricas que el Dr. Walling ha ido realizando en su práctica profesional como director del Family Constellation Institute, Instituto de Constelaciones Familiares de San Francisco, junto con los últimos descubrimientos de la neurociencia, la epigenética y la ciencia del lenguaje. También refleja en su libro el Dr. Walling su formación profesional con el célebre psicoterapeuta Bert Hellinger, en cuyo planteamiento de la terapia familiar se manifiestan los efectos psicológicos y físicos de los traumas familiares heredados a lo largo de múltiples generaciones. ¿Qué son las pautas familiares heredadas? Una buena parte del libro está dedicada a enseñar el modo de identificar las pautas familiares heredadas, es decir, los miedos, los sentimientos y las conductas que hemos adoptado sin saberlo y que mantienen vivo de generación en generación el ciclo de sufrimiento, y a explicar también cómo poner fin a este ciclo, que es lo más esencial del trabajo del Dr. Walling. También el lector podrá aprender, como aprendió el Dr. Walling, que muchas de esas pautas no son nuestras, solo las hemos heredado o tomado prestadas a otros miembros de nuestra historia familiar. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Él cree firmemente que es para que pueda salir a la luz por fin una historia que se pueda contar. Él procede a contar en la introducción su historia. ¿Perder la vista para ganar la visión? El Dr. Walling dice que no se había propuesto crear un método para superar el miedo y la ansiedad, pero que todo comenzó el día que perdió la vista. Él estaba sufriendo la primera de sus migrañas oculares. No se trataba de verdadero dolor físico, digno de mención, sino de un torbellino de terror tenebroso en cuyo interior se le oscurecía la visión. Él tenía por entonces 34 años y estaba en su despacho. Tuvo que buscar a tientas el teléfono de la mesa y marcar a ciegas el número de emergencias, y no tardaron en enviar una ambulancia. ¿Qué son las migrañas oculares? Las migrañas oculares no suelen ser tan graves, se nubla la vista, se suele normalizar de nuevo al cabo de una hora, más o menos. Solo que esto no siempre lo sabes cuando te está dando. Sin embargo, en el caso del Dr. Walling, la migraña ocular no fue más que el principio. A las pocas semanas empezó a perder la visión del ojo izquierdo. Las caras y las señales de tráfico se convirtieron en manchas grises. Los médicos le comunicaron que tenía retinopatía serosa central, un trastorno incurable de causa desconocida.
Bajo la retina se acumula líquido que termina por filtrarse y produce lesiones y enturbamiento del campo visual. Un 5% de los pacientes, los que tienen la forma crónica de la enfermedad que había contraído el Dr. Walling, llegan a perder la vista hasta el punto de ser considerados ciegos según la definición legal. A él le dijeron que contara con que ambos ojos quedarían afectados, que era cuestión de tiempo. La verdad es que los médicos no sabían decirle cuál era la causa de la pérdida de la visión ni cómo podía curarla. Él probó varias cosas por su cuenta, vitaminas, ayunos consumos, imposiciones de manos, y le parecía que con todo ello el problema se agravaba aún más. Él estaba muy desconcertado. Se estaba haciendo realidad el mayor de los miedos sin que él pudiera hacer nada al respecto. Ciego, sin poder valerse por sí mismo y solo, se derrumbaría. Su vida se hundiría, dice Walling. Perdería las ganas de vivir. Solo, desvalido y arruinado. Él se representaba mentalmente la situación una y otra vez. Cuanto más lo pensaba, más hondos eran los sentimientos de impotencia que tenía incrustados en el cuerpo. Se estaba hundiendo en arenas movedizas. Cada vez que intentaba liberarse, sus ideas volvían de nuevo a las imágenes en que se representaba a sí mismo solo, desvalido y arruinado. Lo que no sabía él por ese entonces era que solo, desvalido y arruinado eran palabras de su propio lenguaje del miedo. Eran ecos de traumas que se habían producido en la historia de su familia antes de que naciera él. Esas palabras, libres y desatadas, le daban vueltas en la cabeza y repiqueteaban en el cuerpo. Se preguntó por qué estaba otorgando tanto poder a sus pensamientos. Había otras personas que, sufriendo adversidades mucho peores que la de él, no daban tantas vueltas a sus sufrimientos como él. ¿A qué se debía que él se quedara tan hundido en el miedo? Le costó años encontrar una respuesta a esa pregunta.